La lista de oradores tiene la palabra el senador Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Uruguay es de los países con mayor presión fiscal y menor inversión pública de la región. Si uno observa el cuadro de presión fiscal sobre PBI, como porcentaje de PBI que publicó el BID para el año 2018, tenemos una presión fiscal del orden del 35.44%. La peor de toda América, de todos los países de América Latina. Estamos a la cabeza allí con Brasil y Argentina, claro, mejor para los estatistas, peor para la economía. América Latina absolutamente rezagada en inversión en infraestructura. La CEPAL recomienda una inversión del orden del 6.2% del producto. Los países todos de América Latina hacemos un promedio del 2.3% como porcentaje de inversión sobre PBI. Y para el Uruguay esa inversión en infraestructura es absolutamente clave. La inversión pública dentro de la inversión total es clave, pero es apenas el 22% de la inversión total. Pero además, nuestra fiscalidad tiene un sesgo anti-inversión. La inversión en el Uruguay es procíclica y varía más que el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, pierde todo su rol amortiguador. Hay un pasaje de un comentario de Gabriel Odone que nos dice: en el Uruguay la estabilidad fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica. Por la economía de doble moneda que tenemos, la política monetaria tiene poca efectividad para estabilizar la economía en comparación con otros países. La política fiscal tiene la mayor capacidad de incidencia para poder actuar sobre el ciclo económico. La historia nos dice que cuando la situación fiscal es desordenada, la economía sufre. El propio Gabriel Odone nos indica que es necesario recuperar la consistencia de la política económica que se perdió en los últimos años, desde el 2011, señala. Para esto es necesario fortalecer el marco institucional de las finanzas públicas. Como bien señalaba el economista Olesker, tenemos varios tipos de reglas: la de balance estructural, la de deuda, una regla basada en el ingreso, que es cierto que es de muy poco uso, y la basada en el gasto. Las de deuda creemos nosotros que son de excesivo largo plazo. La nuestra, la del Uruguay, es de tope de endeudamiento. La experiencia demuestra que no ha operado como limitante del gasto. Se vinieron aprobando sistemáticamente nuevos topes. Ley 17.947 del 8 de enero del 2006. 325 millones de dólares de incremento por año. Ley 18.519, 15 de julio del 2009. Ley 18.834 del 4 de noviembre del 2011. 5.500 millones de unidades indexadas de incremento por año. Ley 19.316 del 18 de febrero del 2015. 9.000 millones de UI de incremento por año. Ley 19.355 del 19 de diciembre de 2015. Ley 19.438 del 14 de octubre del 2016. 13.500 millones de UI de incremento por año. Ley 19.670 del 15 de octubre del 2018. 14.000 millones de UI de incremento por año. Lo que pasa es que la regla fiscal no hace magia. Es una señal de buena disciplina fiscal que se quiere encarar. Regla y disciplina fiscal tienen relación, pero no una causalidad. Muchísimos países tienen regla y no les ha funcionado. Porque ¿qué pasa con nuestra regla?
con esta regla de tope de endeudamiento. Es cierto que queda al descubierto, que viene al Parlamento, pero no les avisó a tiempo. No es un tipo de regla que avise a tiempo. Cuando estamos frente al problema de crecimiento del endeudamiento es que tenemos que venir acá, porque si no hubiéramos pensado, si no tendríamos que pensar que la conducción económica fue irresponsable. Y sinceramente que esa no es una cosa que estemos dispuestos a pensar. La regla es simplemente una restricción cuantitativa, no cualitativa. Tampoco es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de orden. Es necesario equilibrar la equidad y la productividad y ambos dependen del orden. Esto nos dice el economista Alberto Barreix. La propuesta contenida en la Ley de Urgente Consideración es de una regla flexible, sin castigo por incumplimiento. Es fundamental el compromiso político de responsabilidad fiscal. En ausencia de esta responsabilidad no vamos a llegar a buenos resultados. La regla hay que entenderla como parte de una agenda más amplia de crecimiento a mediano plazo. No se puede aislar la discusión de la productividad de los factores de crecimiento de mediano y largo plazo de lo que es la regla fiscal. La regla fiscal propuesta en la Ley de Urgente Consideración se aplica a los organismos incluidos en el presupuesto quinquenal, es decir, al Gobierno central y los organismos del 2020. Se deja afuera a las empresas públicas y al Banco Central, el responsable de la política monetaria, y a las empresas públicas por su obvia independencia. Por lo tanto, la regla fiscal se debe entender como parte de una trilogía fiscal complementada con la política monetaria, que es independiente, y por supuesto la gobernanza de las empresas públicas. Señor presidente, debido a la prociclidad del gasto público, se incluye en la ley una meta indicativa de resultado fiscal estructural. Entonces, en el artículo 207, la que será comparada con el resultado que se observa, obviamente corregido por el ciclo económico en que nos encontramos y por los ingresos o gastos extraordinarios. Se busca que no se trate de lo extraordinario como normal, es obvio. Esto se complementa con algo fundamental, que está puesto también en la regla. Se complementa con un tope de incremento anual del gasto público. Y lo otro, para nosotros fundamental, señora Presidenta, es la creación de instituciones fiscales independientes, para que la regla no se cierre a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. Se crea el Comité de Expertos para proveer insumos y supuestos macroeconómicos que apoyen la metodología y cálculo de la regla fiscal y el Consejo Fiscal Asesor. Gente que nos va a decir cuánto rinden los impuestos, cómo debe funcionar toda la materia de políticas fiscales. En la propuesta de regla se busca que haya una relación directa entre la variable intermedia, que es el resultado fiscal, y la variable final, que es el ratio deuda-producto. Y otra cosa que es fundamental para el Ministerio de Economía y Finanzas es la transparencia. La transparencia en la fijación de la regla, en su debate y especialmente porque esta transparencia va a contribuir a una de las cuestiones fundamentales de la fijación de la regla, que es alinear a todos los actores detrás de esa política. Yo no veo cómo, sinceramente, en el medio de la tormenta pensar en los rumbos. La regla, el momento para fijar la regla es este momento. El momento para fijar la regla es cuando estamos fuera de la situación que vamos a atravesar. Nunca mejor momento que este. No para fijar la regla, para fijar las condiciones en las cuales vamos a fijar la regla, que eso es lo que estamos haciendo. Aquí nadie está fijando la regla. Lo que estamos haciendo es diciendo, vamos a tener este tipo de regla, la vamos a
a establecer con esta metodología, vamos a establecerla con estos actores, va a ser de este modo, no va a improvisar el Estado, va a atender la situación de la economía toda. Esa participación de otros actores, ¿qué es lo que supone? Una visión externa, una visión completa de la economía, no poner en la espalda del aparato productivo nacional una carga imposible de sobrellevar. Es una regla de responsabilidad. Por supuesto, hay momentos en los cuales vamos a gastar un poco más, vamos a invertir un poco más, porque debemos compensar inversión privada, y hay momentos en los cuales, si crecemos, debemos juntar algún peso para poder gastarlo en los tiempos de vacas flacas. De eso se trata una conducción sabia. Pero, ¿cómo fijar la regla en el medio de un momento de crecimiento económico? Siempre se supone que se va a crecer más. Los actores así lo suponen. Pero además los actores rápidamente se acostumbran al bienestar. No van a querer recortes ni caídas, ni el gobierno es el que debe gobernar la situación. Ese es el que debe orientar. Entonces, el momento es el momento. El momento de fijar las condiciones es este. El momento de fijar la regla es en el que se la va a fijar y se lo va a hacer de la manera que hay que hacerlo, que es con la participación de absolutamente todos los actores más solventes que tiene la economía. Entonces yo creo que estamos frente a una regla sabia y absolutamente responsable. Una regla fiscal como esta es una regla de responsabilidad, que además es de responsabilidad porque va a ser una buena administración del gasto, porque no va a gastar lo que no se tiene, pero también es de responsabilidad con la conducción económica del país porque no va a recortar cuando no se debe recortar, va a dar la mano cuando se debe asistir y va, por supuesto, a dejar de dilapidar cuando el país está en mejor situación. Muchas gracias, señor presidente. El señor senador, siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Vergara.